Buenos días, me alegro de verlos aquí. Buenos días a todos aquellos que nos escuchan a través de la internet, los que no pudieron venir hoy, pues que puedan recibir la información, ya sea a través de la internet instantáneamente o cuando se grabe y se envíe, que también la puedan revisar. Seguimos con la discusión, buenos días, Nelson, del trabajo de Irene Rolón Ortiz, que desarrolló el manual de trabajo El amor en acción, la búsqueda de la verdad y la acción correcta, todo para ejercer la paz y la no violencia. Entonces vamos por el capítulo 5, que es el origen cuántico y la salud integral. Lo que interesa a este capítulo es entonces tocar esas ideas básicas que tiene el espiritismo, tocar las ideas básicas de la física cuántica y ver si hay un paralelismo entre esas ideas de la física cuántica y las ideas del origen de la vida según el espiritismo. Así que va a estar dividido en 4 temas. Yo voy a discutir los primeros 2. El origen según el espiritismo, ¿verdad? Y funcionamiento cuántico. Camilo, que va a seguir dando la presentación la semana que viene, tocará las enfermedades y el magnetismo y la meditación. La idea del capítulo es que los 4 temas están interrelacionados, o sea, el tema C y el tema D, la enfermedad del magnetismo y la meditación, son productos del conocimiento de la base del espiritismo y de las ideas o filosofía que surge de la física cuántica moderna. Entonces comenzamos con una expresión de Herculano J. Pires que dice: en todo el universo hay fuerzas en acción inteligentemente dirigidas. O sea, hay inteligencia en el universo que dirige la formación de las cosas y también la desintegración de las cosas. O sea, todo en su subbase tiene una inteligencia que lo dirige. El conocimiento se fundamenta en la certeza de las verificaciones positivas, aquello que se descubre que es correcto, de acuerdo al método científico y métodos de investigación modernos. Y en la conquista de trabajo, porque si encuentras algo positivo, algo tienes que hacer con eso. No se deja en la nada. El resultado es algo que ayuda al ser humano a hacer las cosas mejor, a sentirse más evolucionado. Por lo tanto, esa conquista de trabajo generan nuevas formas de energía. ¿Y por qué nuevas formas de energía? Porque se ha encontrado que la energía es subyacente a todo y que todo es energía. O sea, no hay una separación, es como un inmenso océano energético dentro del cual se producen diferentes cosas. Entonces, esas nuevas formas de energía le sirve al ser humano, ¿verdad? Para escalar en su conocimiento y comprensión y trascender, descubrir que más allá de lo físico está entonces lo espiritual, el ser verdadero. Así que son palabras de Herculano J. Pires muy de acuerdo con la vida y el entendimiento moderno de las cosas. Sí. ¿Decir algo, Ruth? Hace días leí algo que los científicos han logrado con física cuántica coger cierta energía, que no sé cuál es, y convertirla en sólido. Sí, hay, Entonces, es algo como que sí, siempre lo hemos pensado que el mundo espiritual actúa y convierte las cosas sólidas. Y me estuvo curioso de que sí se puede probar científicamente de que eso ocurre, ¿no? vi la noticia. Son unos italianos que logran condensar la luz y la convierten en un sólido. Eh,
No profundicé en la noticia, pero me estudio curioso, sí. La voy a ver después. Nelson, te iba a decir algo. Ok. Pues bien, pues con esa expresión del fulano Pires, procedemos entonces a la presentación. Ok, ¿cuáles son las eh, ideas básicas que presenta el espiritismo o la doctrina espírita? Primero, Dios y cómo expresar a Dios, ¿verdad? Aquí hemos dado muchas clases sobre Dios y hemos intentado presentar a Dios de forma indirecta porque nadie nunca jamás lo ha visto ni lo verá. Porque para tú ver el todo tienes que salirte del todo y entonces, pues entonces, ¿qué serías tú? Más que Dios. Así que a Dios lo tenemos que ver hacia el interior de nuestra mente. Tenemos que comprenderlo y entenderlo, pero físicamente jamás lo vamos a ver. ¿Qué hay ahí? Pues una inmensidad, sin forma. Lo contiene todo, ¿ves? Pero no puede expresarse, no puede configurarse en algo. Esa es la paradoja, ¿verdad? De Dios, de la existencia de Dios. Está, pero tú no lo puedes circunscribir, no lo puedes configurar en algo porque no sería entonces Dios. De eso que llamamos Dios, esa inteligencia suprema, surge entonces una chispa, ¿verdad? Dice el libro de los Espíritus que es algo sin forma, que no se puede describir, pero para que el ser humano la entienda, pues vamos a decir que es una chispa, ¿verdad? Así que ahí figuramos lo que sería una chispa de esa inmensidad. Pero esa chispa, para constituir lo que llamamos espíritu, tiene que estar dentro de el gran océano, ¿verdad? Que dijimos ahorita, que sería el fluido cósmico universal, donde en sus diferentes gradaciones surge lo físico, que es la materia, lo que podemos medir, lo que podemos considerar bajo ciertas circunstancias con ciertas características. ¿Qué sucede? Que con la acción de este principio espiritual provisto de inteligencia que proviene de Dios, utilizando ese fluido cósmico y la forma de la materia, se produce entonces la adquisición de conocimiento y la eh, grabación o el guardar ese conocimiento. Y para eso surge el periespíritu y para utilizar ese conocimiento y descubrir de ese conocimiento que se comprende el cuerpo físico. Muy bien. Así que todo es un círculo, ¿verdad? La semana pasada estábamos discutiendo con el pepiniano, o sea, fue el nombre de momento, Nelson, con Nelson, el otro Nelson. Eh, si esto es un círculo, ¿ve? Si Dios mirándose a sí mismo, ¿verdad? Lleva el espíritu a adquirir forma, a conocer, nutriéndose de ese conocimiento. ¿Y dónde, verdad? Porque la doctrina espírita dice que el espíritu nunca termina, ¿verdad? No muere, no desaparece, no se regresa a Dios. Pero cuando el espíritu tiene ese gran conocimiento, cuando comprende a Dios, se convierte en Dios, se regresa, regresa. No sabemos. Será colaborador en la medida en que su conocimiento sea finito. Pero si sigue aumentando en comprensión, ¿qué le queda?
¿Qué decía Jesús? Yo tengo que morir para que el Padre sea. ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? Mientras el ego exista, Dios no es, porque el hombre compite con Dios. Yo tengo que dejar de ser, tengo que considerarme que no soy, que soy parte de, para que entonces la grandeza de Dios pueda verse. Así que lo dejo ahí, ¿verdad? Porque yo sé que esto toca el fundamento de la doctrina, pero tampoco le quita nada a la doctrina, porque ¿para qué queremos conocer a Dios? ¿Para qué saber qué es? ¿Verdad? Nosotros lo sentimos, nosotros lo vivimos. ¿Eh? No tenemos todavía una nave para ir a descubrir qué hay más allá del sistema solar. ¿Eh? Aunque enviamos alguna de esas ondas que se destruye cuando llegan a estrellas de mucha capacidad energética, pero todavía no podemos salir de nuestro sistema solar. Así que, pues, nuestro conocimiento es bien limitado en este momento, bien limitado. Así que lo dejemos a la filosofía. Así que el origen, según el espiritismo, tocará estos 4 puntos para entrar entonces en la parte cuántica de la presentación. El objetivo general es ampliar conciencia relacionada con la maravillosa capacidad de autosanación que posee el ser espiritual. ¿Ves? La intención es que descubramos que conociendo esto y la mecánica de esto, surgen herramientas que nos permiten armonizarnos, nos permiten separarnos de esos pensamientos negativos y asumir control sobre nuestra vida, que nos dará entonces sanación y espiritualidad. Así que esa es la intención de la presentación. El objetivo del capítulo, ¿verdad? Del tema A, es discutir conceptos generales sobre el origen de las cosas según la doctrina espírita. O sea, que dice la doctrina espírita del origen. Y presentamos esta pirámide, ¿verdad? Donde está Dios, el espíritu y la materia. La doctrina espírita nos dice que esos 3 constituyen, lo dice ahí, el principio de todo cuanto existe. O sea, Dios, fuente de inteligencia, inteligencia suprema, el espíritu, emanación de Dios, que trae esa inteligencia, y la materia que está subyacente, ¿verdad? En ese gran océano universal, eh, esta relación Dios-materia, ¿verdad? Todavía no la hemos discutido mucho, habrá que darle algún pensamiento, porque da la impresión, ¿verdad? Cuando yo hago la presentación o cuando muchas personas han hecho la presentación, que aquí hay 2 cosas, sin embargo es lo mismo. O sea, es que es como el espíritu y el periespíritu. Podemos decir que el espíritu puede estar aparte del espíritu, pero no se puede separar totalmente del periespíritu. Es como que es parte de mí, aunque esté conceptualizado, ajeno a mí. O sea, hay un juego de palabras ahí que quizás, como dicen los espíritus, no tenemos suficiente vocabulario para expresar eso más claro. Ok, pues vamos. Sobre Dios no podemos decir mucho, pero, ¿verdad? La primera pregunta que hace el libro de los Espíritus, ¿verdad? El capítulo 1 es, ¿qué es Dios? ¿Verdad? Y dice el capítulo, Dios es, dicen los Espíritus, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Eso no es que Dios está por todos lados ayudándote y llevándote de la mano para que tú, ajá, resuelvas tus problemas diarios, ¿verdad? No, no. Es que impulsó, ¿verdad? A través de los espíritus ese desarrollo de las cosas.
esa conceptualización de las cosas. Cuando veamos lo que es la cuántica, ¿verdad? Y la filosofía detrás de eso, nos daremos cuenta de que si tú no estás de acuerdo, como decía en una clase Ada, que esto es una silla, tú la puedes mirar 1000 veces y no puedes decir que es una silla. Tienes que estar de acuerdo en que es una silla. Tienes que estar de acuerdo que aquello es una figura circular de 3 dimensiones que se llama una bola, ¿verdad? Y así sucesivamente tenemos que ponernos de acuerdo para poder caminar. Porque si hacemos una reunión y aquel está de acuerdo, el otro no, pues se forma una algarabía. ¿Y cuál es el resultado? Pues hacer otra reunión porque no salió nada de ahí. Así que tenemos que estar de acuerdo. Hay un sentimiento intuitivo universal de la existencia de Dios, porque no lo podemos ver, no lo podemos configurar, pero sí sentimos que hay algo más allá de nosotros que nos une, ¿verdad? Y que cuando miramos hacia el infinito espacial nos damos cuenta de que hay una grandeza enorme, que hay unas configuraciones que cuando uno estudia la física se da cuenta que obedece a unas leyes. Cuando tú de alguna manera idealizas, te das cuenta que tienes que seguir unas reglas, ¿ves? Por lo tanto, hay una configuración universal que viene de una inteligencia y nosotros intuimos que eso es así. Ningún ser humano puede crear lo que la naturaleza produce. O sea, yo no me puedo parar allí en mi nave, tirar un rayo cósmico y crear una galaxia, ¿ves? O hacer un sistema solar. ¿Ves? O sea, no hay efecto sin causa. Si nosotros miramos el universo y vemos todas esas construcciones monumentales basadas en ciencia que no conocemos, pues entonces hay algo lo hace, hay una inteligencia detrás de eso. Atribuir la formación primera de las cosas a las propiedades íntimas de la materia sería tomar el efecto por causa. O sea, lo que vemos es el efecto, ¿verdad? ¿Qué hizo eso? Pues decir que esa materia por sí misma forma esas cosas, pues sería hacer que la causa fuera el efecto. ¿Eh? Y eso no es correcto. Esas propiedades también son un efecto que debe tener una causa. Así que esas son, esa es, en todas las escuelas espíritas lo enseñan de esa manera. No hay otra, porque nadie puede en un laboratorio probar la existencia de Dios. ¿Eh? Es intuitivo y se descubre que eso existe porque hay toda una exhibición de conocimiento y poder en el universo. Más adelante descubriremos, ¿verdad? A través de la cuántica, que el desorden es la base para el orden y que ese orden se desordena para hacer nuevo orden. O sea que todo, hay una inteligencia detrás de todos esos procesos. Lo que en este momento vemos como un desorden porque vamos a decir que Andrómeda y nuestra galaxia se van a encontrar y en ese proceso pues solo sabe Dios lo que pasará aquí. Algunos se salvarán y otros se destruirán, pero vendrá un nuevo orden en ese choque estelar, ¿verdad? Así que no hay que tener miedo porque eso es billones de años y yo creo que ya hemos salido del sistema solar. Ok. Entonces, aparte de Dios, ¿verdad? Tenemos el Espíritu que también es un poco misterioso, ¿verdad? Porque esa chispa divina, ese principio inteligente, se une con el fluido cósmico universal a la materia y mira dónde estamos, aquí sentados, ¿verdad? Tratando de descubrir cómo son las cosas
y utilizando las cosas que otros han descubierto para nuestro beneficio y bienestar. O sea, ha habido esa chispa, ha habido todo un progreso, todo un mundo de experiencia, desde ser una simple organización básica del átomo, vamos a decir, las moléculas, las células, la multicélula. Todavía no hemos podido, no sé si ya, ¿verdad? Nos puede aclarar cómo una célula, ¿verdad? Pudo constituirse, un organismo celular pudo constituirse de tal manera que formó uno multicelular. Porque estamos aquí por eso. Si se hubiese quedado en una célula, Sí, la teoría, que es la explicación. ajá, Han encontrado que muchos de los organelos, o sea, las partículas que forman la célula, las mitocondrias, sí, todo eso, formó parte de otros organismos y esos organismos hicieron una simbiosis con tu célula y cada uno recibe ayuda. O sea, tú me ayudas, yo te ayudo. Y así se constituyó las células multicelulares. ok. Yo una vez vi No fue una, al azar, no fue al azar, sí, existían y se integraron con otras yo cosas. una vez vi una foto de esta gran célula, este, tragándose otra célula. Y yo pensé, bueno, quizás cuando se la tragó, en vez de destruirla, No, se, se mantuvo como célula junto, y puede ser la base de la sí. formación. O sea, estamos teorizando, Bueno, porque recuerda gracias que teoría es explicación, es basado en lo que los en lo que científicos han podido descubrir, exacto, exacto. hasta este momento. Y por eso hablamos de la cuántica en este momento, porque los descubrimientos, el conocimiento no se detiene. No podemos ser conclusivos, podemos teorizar, que es lo que estamos haciendo, y por eso hablamos de filosofía o de doctrina, eso es teorizando. ¿Ve? Vamos descubriendo si lo que teorizamos se mantiene a través del tiempo. Por ejemplo, la teoría, ¿verdad?, de la formación de las cosas está basado en que hay unos componentes básicos, ¿verdad? Los quarks, los gluones y otras fuerzas. Ahorita vamos a ver las cuatro fuerzas que unen las cosas, donde necesitaban descubrir una partícula para configurar y decir esto es correcto, ¿verdad? Estuvieron largos años buscando esa partícula. En el 2012 anunciaron que la habían encontrado en la partícula de Higgs boson, ¿verdad? Con ese descubrimiento, la teoría de partículas se completaba en el sentido de que la explicación tenía una base, pero ¿qué sucede? Todavía no han podido encontrar el gravitón. Lo teorizan, pero no pueden configurar en una ecuación que produzca, ¿verdad? Que unido a la teoría de las cosas, de la constitución de la materia, puedan configurar una gran teoría. Y están en esa, están perdidos en esa. O estamos perdidos, ¿verdad? Porque si yo reencarno, como me gustan estos temas, a lo mejor soy uno de esos, aunque sea limpiando el equipo cuando lo terminen de usar. Cuando yo estaba en el ejército, pues tenían este gran centro de comunicaciones y mi función era, pues, darle una inspección cada día o cada 2 días o cada 3 días, no podía ser más de 3 días, para que todo estuviera en orden, el aceite, los tornillos ajustados, la dirección del equipo correcta, ajustarla si no era, si se había desviado, si le caía nieve y se llenaba el disco de nieve, pues sacudirlo para que se cayera. Me acuerdo de cuando los moduladores, pues eso tenía un sistema de enviar señal y recibir, se dañaban, había una piececita, ¿verdad? Un diodo de oro, valía 25,000 pesos. El que tocara eso tenía que escribir un libro y si faltaba, todo el pelotón estaba hasta que apareciera, o sea, porque eran piezas importantes y costosísimas. Era lo único interesante de eso, ¿verdad?
pero no dejaban a todo el mundo entrar en el equipo. Era ciertas personas que demostraban que tenían cierto conocimiento y que podían responder adecuadamente. Así que volvamos al espíritu. Es el principio inteligente del universo. El espíritu existe como individuación de ese principio inteligente o esencia de Dios. No es palpable. El espíritu no lo pueden tocar. Dirige el proceso de la vida por lo que es llamado organizador biológico. O sea, ese principio inteligente pues organiza. La inteligencia es el descubrimiento que hay una capacidad para ver algo por ahí y convertirlo en otra cosa. ¿Eh? Así que una vez esa chispa se desprendió de ese supremo y desprendió en cierto sentido, porque nunca se puede separar, pues entonces es como el Pac-Man. ¿Recuerda el jueguito que todo lo que veía se lo quería comer? Pues así es. La materia no tiene perdón. Originador de los campos responsables de dar forma a la especie. O sea, todo lo que se descubre es producto de que esa chispa dirigió un proceso de vida, lo organizó, ¿verdad? Y origina diferentes formas, las que sean. Es el orientador de la estructura psíquica y puede existir independientemente del cuerpo que anima. O sea que la estructura psíquica se refiere a la mente, ¿verdad? Organiza su mente y puede existir independiente del cuerpo. O sea que puede abandonar este cuerpo, que le llamamos muerte, y ocupar en el futuro otro cuerpo. ¿Eh? En este mundo, constituyéndose humano, o en otro mundo, como le llamen. No lo sabemos. Se desplaza en el espacio tan rápido como el pensamiento irradia en todas direcciones. Estos días estaban hablando de partículas que van más allá de la velocidad de la luz. ¿Verdad? Entonces, usaron, ¿verdad?, la comunicación cuántica para representarla. O sea que si una partícula proviene, la base de esa teoría es que proviene de un origen común. Está dispersada a grandes distancias. Si tú afectas o le aplicas alguna acción a una de las partículas, esa otra también es activada de igual forma. Entonces, como no hay un medio entre ellas, que le llamamos, ¿verdad?, el espacio, que está constituido por energía y partículas, pues entonces ese traspaso de información fue instantáneo, más veloz que la luz. ¿Eh? Porque aunque la luz sea veloz, si explotó el sol, tenemos 8 minutos para salir del sistema. ¿Eh? Sí, porque la luz, por más veloz que sea, tarda 8 minutos entre ese centro que llamamos Sol y la Tierra que está orbitando alrededor de ese centro. Así que hay todavía un medio de transmisión que le causa tiempo en ocupar, en presentar, en traspasar. Ok. Estos temas no siempre, ¿verdad?, generan eh, mucha discusión porque son un poco más abstractos, ¿verdad? No es tan fácil para la vida común estar tocando temas de cómo son las cosas. Pero en este sentido es importante para nosotros porque descubren aquello que nosotros promovemos, pero que no teníamos una explicación para decirlo. Así que por eso se traen la materia. La materia es el lazo que encadena el espíritu, es el instrumento de que el espíritu se sirve y sobre el cual al mismo tiempo ejerce su acción, ¿verdad? El lazo que encadena al espíritu. Es como si no pudiera estar si no estoy contigo, ¿verdad? Como ese amor
inseparable que uno profesa cuando es jovencito, ¿verdad? Yo creo que a esta edad no se dan esas cosas. Puede ser ejemplo tan etérea y sutil que no causa. Puede ser, por ejemplo, la materia tan etérea y sutil que no causa ninguna impresión en vuestro sentido. Y hay un ejemplo, por ejemplo, la estoplastía, ¿verdad? Que puede ser tan sutil que tú solamente veas una forma general y irregular de un ser, o puede ser tan densa que tú puedas tocarla. O sea que en ese sentido, pues, eso es lo que se quiere decir con eso. Puede ser tan sutil que como el sereno, ¿verdad? Que tú sabes que está, pero no lo puedes ver. O puede ser tan densa que tú lo puedas sentir. Así que eso es lo que quiere decir eso. Con todo es siempre materia, aunque para vosotros no lo sea. Esto lo que quiere decir es que desde, yo creo que lo que viene ahora, desde el fluido etéreo, el fluido cósmico universal, que no tiene forma, que está ahí, es un subyacente de las cosas, hasta las cosas, ¿verdad? Lo que tocamos, lo que sentimos, donde estamos sentados ahora como la silla, todo eso está sustentado como materia. ¿Eh? El fluido universal. Hay una representación ahí de una región del universo donde vemos todo, ¿verdad? Es el principio de la materia o la esencia, pues, según el principio espiritual, la esencia espírita que sale, que surge de la inteligencia de Dios. Y la materia, pues el principio de la materia es el fluido cósmico universal. Comienza en el grado de pureza absoluta y al extremo opuesto está la materia tangible, nosotros. Es el agente por el cual el espíritu anima, agrega, transmite, altera, condensa, dispersa, vitaliza, materializa, da forma y estructura a los cuerpos físicos. O sea, a través del fluido universal, que es la base, es como el combustible, ¿verdad? Para poder hacer todo esto. Es como si estuviéramos dentro del mar, ¿verdad? Es un gran océano. El fluido cósmico universal es un gran océano. Todo está sumergido ahí. Y el espíritu utiliza en sus componentes o en sus gradaciones o en sus consecuencias ese fluido para hacerlo todo, desde lo más sutil hasta lo más sólido. Es sensible a los flujos mentales en las construcciones realizadas en diferentes gradaciones energéticas. Por eso podemos hacer idioplastía, por eso podemos en el mundo espiritual también comunicarnos, que constituyen las formas en dos planos, el denso de materia ponderable, y el sutil de la materia que está esenciada, de la idioplastía, bueno, el mundo espiritual. El fluido vital. Aquí tenemos que decir, ¿verdad? Esta gráfica te está indicando, ¿verdad? Una forma de ver las cosas, ¿verdad? Quizás viene otro espírita, se para aquí, se lo dice de otra manera, pero básicamente el principio Dios, fluido cósmico universal, el espíritu. De ese fluido cósmico universal, el espíritu construye el superespíritu. Pero con ese espíritu aplicada a la inteligencia del espíritu y una sustancia dentro de ese fluido universal con características específicas, constituye el fluido vital para producir vida o para producir cosas.
Así que tenemos Dios, espíritu, fluido cósmico universal, produce materia con vida. ¿Perdón? Ajá, bueno, porque el espíritu va aplicando inteligencia, el periespíritu es el ente que permite que el espíritu pueda manejar su cuerpo. Ajá. Por lo tanto, ¿verdad? Tiene que existir la inteligencia para que se organice eso que llamamos las cosas. Que aquí le decimos materia, ¿verdad? Es lo mismo, pero en diferentes gradaciones. Le llamamos materia porque lo podemos definir bajo características específicas, ¿verdad? Como el cristal, el acero, el plástico, ¿verdad? Todo eso tiene características específicas. Y eso es lo que hace el espíritu cuando quiere construir, utiliza ese fluido utilizando leyes que conoce y construye cosas. ¿Ve? Vamos descubriendo totalmente, constantemente, cómo hacer cosas diferentes. Dime, Nelson. La forma más fácil de explicarlo es como el agua. El agua, el hielo y el vapor son exactamente lo mismo en Sí. diferentes formas. Uno es Dios, otro es el espíritu y el otro es perispíritu y el otro es materia, pero todos son lo mismo como el agua. Ok, bueno, bueno, bueno. En cierto sentido, no quiero decir, ¿verdad? Pero hay una confusión en nosotros y hay que reconocerla. Mucha gente dice que todo es energía y que Dios es energía. Pero Einstein dijo que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Y está probado. ¿Qué quiere decir eso? Que tú lo configuraste. Entonces, ¿cómo tú una cosa que tú no puedes configurar, la puedes configurar? Puede ser. ¿Eh? Sí, te puede aceptar que el fluido vital es la energía, es ese gran océano. Pero por encima de eso está la inteligencia. Porque ese gran océano sin inteligencia no haría nada. Porque sería al azar cualquier construcción y no podría sostenerse. Así que hay algo más allá. ¿Ah? Un bebé, pero es físico. Y el ejemplo de Nelson es el agua, que es física y tiene razón, ¿verdad? Es lo mismo en sus tres estados. No sé si decir lo mismo en el cuarto estado. O sea que hay uno nuevo que es el plasma, ¿verdad? Yo creo que ya ahí perdería sus características. Pero si alguien en Italia cogió un rayo de luz y lo convirtió en un sólido, pues estamos ante fronteras desconocidas y una vez tú entras a ella, tienes nuevas reglas, nuevas formas de describir las cosas. Así que quizás en la próxima clase pues, hablaremos de otra cosa y estaremos en otro estado de conocimiento. Esto tiene esa característica que el grado de conocimiento va siendo alterado según indagamos más en ello, inclusive el espiritismo, ¿verdad? Qué bueno que hay espíritas en muchos países, ¿verdad? Porque si dejamos solamente a los de Brasil, pues el otro día una estadística y decía que en Brasil el 38% de la población era espírita y el 30% católico. Yo digo, wow. ¿Eh? No sé a dónde Brasil llegará. Brasil no está atrás en muchas cosas. Es un país muy próspero, es bien poblado y tiene personas capaces, desarrolla películas que son bien interesantes. O sea, es una sociedad interesante que está al lado de nosotros, que deberíamos estar comerciando con ellos en vez de comprar una libra de batata y como no la usé, ya el tercer día estaba podrida.
porque viene de Costa Rica o de Nicaragua y tarda tanto en llegar, ¿verdad? Que si tú no la utilizas cuando llega a tu casa, se te perdió. Y está cara, o sea, eso es cosa de la vida, clase aparte. Bueno, hemos establecido que el fluido universal es propiedad especial de la materia, ya lo dije, de la cual bajo ciertas modificaciones surgen el principio vital y el perispíritu. O sea, son ciertas variaciones de ese fluido cósmico que el espíritu utiliza para hacer su cuerpo de intercambio con la energía o con la materia y para darle características a esa materia, ya sea orgánica o ya sea física, sin vida. Ese fluido vital también se llama fluido magnético y es producto de la acción del espíritu sobre la materia o entre el espíritu y la materia. Está presente en todos los seres orgánicos y es el que da movimiento y actividad a los seres y los hace distinguirse de la materia inerte. Decían, ¿verdad?, que los corales eran plantas, ¿no? Porque no se movían, porque no se movían. Así que son formas de que cuando el ser humano observa y teoriza, lo hace bajo los conocimientos previos que tiene ese momento. Cuando investiga y descubre, se da cuenta que aunque estén ahí quietos, ¿verdad?, realmente se mueven. Y ahí al revés, hay plantas que se mueven. Y que solamente observándolas tú puedes darte cuenta de que son plantas, no investigándolas, no animales. Ajá. Para clasificar la vida del planeta empezó con Aristóteles, imagínate, que clasificaba en si se movía o no se movía. Ese criterio hoy día Sí, no se se utiliza. descubrió que no era suficiente. Exacto, no es, eso no es suficiente para decir es planta o animal. Exacto, sí. Pero lo importante es eso, que llegamos a conclusiones por lo que conocemos. Exacto. Flavio. Esto está fenómeno. Pero mira la concurrencia, Ajá. que poco hay. Ah, bueno. Sí. Vas viendo, ¿verdad? A mí me parece que tú vas a tener que empezar de nuevo. Empezar. Darle el anuncio correspondiente de lo que vas a hacer. Ah, ok. Yo de fluido vital no te creas que es fácil. Aquí no hay nada fácil. Porque aquí esta gente sabe más que los piojos. Sí, sí. Unos tienen más conocimiento. Fíjate, esto debía estar lleno. Pero aquí tenemos a Nelson con... Esto debía estar lleno. Ah, bueno. Y vamos a probar lo que el próximo, cuando empiece de nuevo, esté lleno. Esté lleno. Sí. Porque esto se está perdiendo. Porque no hay nadie. Pero fíjate, una sugerencia que tú has dado es buena, que se anuncie la conferencia con anticipación. O sea, entonces tú aceptarías una proposición. No es económica. Yo tengo otra Vamos a parar proposición. esto aquí. Yo tengo otra proposición. Estas clases se suben online a YouTube. Mucha de la gente que no está hoy aquí ve la clase a través de YouTube. Sí, sí. Lo accesa. No sé si todos, pero mucha gente me escribe qué pasó, que no subiste la clase hoy. Así que hay gente que está pendiente a las clases. Sí. Obviamente siempre se da un resumen, pero el salón no está vacío, el salón está muy lleno y eso yo lo aprendí hace mucho tiempo, que aunque físicamente no haya personas físicamente, pero sí traen a estudiar a espíritus. Así que no es verdad que esté vacío. Sí, Sí, pero lo que pasa, Flavio, es que es tan importante este tema, ¿verdad? Que
tomar la clase por el Zoom o algo no es igual a estar aquí presente. Es bien Poder diferente. participar. Está bien, pero si esperamos que estén todos, nunca damos clase. Nunca. Pero es que es verdad. Si esperamos que estén todos, nunca vamos a empezar una clase, nunca, porque nunca están todos. Anyway, nos gustaría que hubiese una audiencia mayor, sí. Lo que sí. yo entiendo es que se Y- podría repetir en cualquier otro momento, porque esto es un tema bien importante, demasiado importante, porque nos explica tantas cosas que no podemos entender con las otras clases. Sí, bueno, pues se puede organizar y dar de nuevo, eso no hay problema. Y así dejo los otros dos temas de Camilo y me concentro en esto. Sí, está bien, sí. Pero sí, buena sugerencia y sé que se avisa, pero según a veces para hacer presentaciones, por ejemplo, de libros, pues se hace un esfuerzo mayor, quizás pues se podría hacer para conseguir que vengan más personas, está bien. Porque a veces, digo, yo puedo percibir que el espacio está presente de espíritus que no están encarnados y de maestros que están observando, ¿verdad? Y tú puedes estar diciendo algo que no es enteramente cierto, aunque la certeza no es absoluta, y el espíritu superior estar escuchando y decir, enviarte, ¿verdad? A veces tú, después de decir algo, aclaras, porque te llegó a tu mente algo que dijiste que no era tan correcto y lo podías decir mejor. Ajá, tema. Y esto yo creo que se debe repetir, debemos repetir la charla entre el tiempo, repetirla, porque así, digo, los que están, vamos acelerando, ¿verdad? Aumentando en el conocimiento, en saber cómo estamos. Y entonces los que no están, pues entonces se van adentrando y agregando e interesándose en lo importante y en realidad es un tema bien, además de ser complejo, lo interesante que es. Nelson. Sí. Yo llevo 10 años diciendo que hay que simplificar la información. Entonces, lo que yo acabo de hacer con el agua es eso. Sí, Entonces, hay que dividir una cosa, la sobreexplicación de que no es lo mismo, que es lo que tú hiciste, para gente que le interese más el tema. Y hay que dejar la explicación de lo que es la comparación del fluido, el espíritu y la materia con el agua para la gente que está empezando. ¿Sí me entiendes? sí, sí. Sí, lo que no quiero es de tan simple que lo quiero decir, que se pierda, que hay una complejidad subyacente que requiere que nosotros empecemos a mirar más allá, que no nos quedemos con las cosas como las vemos y sepamos que hay que abrazar el conocimiento, hay que indagar profundamente, no nos podemos mantener en lo que nos dicen, porque lo que dice filtrado y como estamos hoy, lo que nos presentan, a veces hasta usando a Copilot y DeepSeek, puede que no sea tan correcto. O sea, que verdaderamente nos están manipulando con la información y tenemos que tener mucho cuidado. Así que la intención siempre mía es tratar de explicarlo en lo más sencillo, en lo que yo entiendo. Quizás puede ser que yo lo entiendo mejor y entonces al transmitirlo, pues no lo transmita con simpleza, simpleza. Así que gracias por la... Pero no eres tú nada más, son todos. Como ya lo han visto tantas veces, a usted se le hace bien fácil. Pero tú pones aquí a alguien que no haya venido, no entiende. Sí. ¿Cómo es? Pero tienen que retarse, las personas tienen que retarse. El libro está, el libro se puede adquirir, se lo podemos enviar si quiere, lo pueden leer, buscar las referencias, de alguna manera profundizar, pero tienen que retarse, tienen que retarse. Cuando uno va a una conferencia en una universidad,
y tocan temas y son bien interesantes, si tú te quedas con lo que dicen ahí, pues no vas a aprender. Tienes que ir y por tu parte buscar. Yo aprendí una cosa. Cuando traté de aprender AutoCAD, ¿verdad? Descubrí algo que dice AutoCAD para tontos. Era una manera sencilla de llevarte a entender un programa complejo, pero lo tuve que hacer yo. Y aprender, yo cogí un cursito en el colegio de AutoCAD, pero eso no fue suficiente. Si yo no compro unos libros, me pongo a trabajar y utilizo las herramientas, no aprendo. O sea, tienes que retarte. Y es el mensaje que damos aquí siempre, hay que retarse, porque el progreso, la evolución está basada en ese reto que tú te haces, en ese grado de comprensión que tú adquieres. Es importante eso. Ahora te iba a decir algo. Buenos días. Esta clase como tal se ha dado muchas veces O sea, otras y veces. y le ha tocado, me parece que en varias ocasiones a Laudelino. Cuando yo iba a dar mi clase, que yo le dije, Laudelino, mi clase es extensa, pero la tuya tú la has dado varias veces, yo creo que debes de darla tú. Inclusive, si no la repiten, siempre van a haber dudas. Hay que volverla a repetir. Y pensemos en el grupo de nosotros cuando hemos hablado de este tema y hay participantes que dicen, porque Dios es un espíritu. Y yo he tratado de decir, Dios es, no sabemos lo que es. Dios es. Entonces otro compañero dice, no, es un espíritu universal. Pero ya nosotros, a través de poquito a poco, empujando el carrito, ya hemos comprendido que Dios no es un espíritu porque Dios no tiene que evolucionar. Los que tenemos que evolucionar somos nosotros. Y por ahí seguimos. Así que seguimos porque ahora mismo estoy hablando aquí con Félix y cada vez que tú hablas algo, enriquecemos y afianzamos el concepto como tal, pero que no es de hoy para hoy. Son muchos grados que tenemos que subir para verdaderamente agarrar esto. Comprendo lo que Nelson dice también, ¿verdad? De la elemental, pero muchas veces no hay forma de una literatura compleja que depende de los conocimientos adquiridos en esta asistencia y en las otras para poderla adquirir. Pero me parece que el éxito está en la repetición. Nelson. Mi próximo punto. La Iglesia Católica repite la homilía cada 36 meses. Ok, La parábola de los talentos se repite en la iglesia cada 3 años. Entonces, pues la repetición es la madre del conocimiento. ok. Ah, pues, sí, pues, Ruth, tenemos ideas para estructurar quizás nuestra clase. Tenemos temas libres. De hecho, eso está en el libro de los espíritus. Sí, O sea, ella no describe nada nuevo, eso está en el libro de los espíritus. Que tal vez se pueda decir más simple, tal vez puede, vamos, que sí, cuando hablemos de temas libres, puede ser una sola clase del fluido vital, una sola clase del fluido cósmico universal, que de hecho yo lo tengo porque Flavio lo había explicado, sí. como él lo explicó, ¿verdad? Así que se puede subdividir en temas y se sigue repitiendo. No Bueno, necesariamente volver a dar el mismo de sí. que ella explica, ¿no? Bien la sugerencia y bien Sí. la intención. Y como siempre, cada vez que damos una clase, al ir a buscar referencias, encontramos otros puntos de vista interesantes, ¿verdad? Adam me envió una grabación en YouTube, de YouTube, que cuando yo la escuché, pues estaba aquí. Lo que dice este manual es recogiendo información, ¿verdad? De muchos seres que han leído la doctrina espírita y la han releído y han leído los libros posteriores y entonces hacen interpretaciones de esos temas, buscando lo que dice Nelson, que la persona entienda. O sea, cuando una idea está descrita en un manual o en un libro, la intención es
aparte de lo que adorna esa idea por parte del autor, es que otros al leerla, la piensen y si la pueden profundizar, lo hagan. Y esa es la intención aquí al presentar las ideas a través de estas clases que damos nosotros. O sea, es que haya inquietud por saber, que busquen los libros de la doctrina, que busquen otros libros alrededor de la doctrina, que vean, Camilo es un poco reacio a utilizar los libros de Brasil, pero esa gente le ha dado cerebro a la doctrina espírita. De hecho, cuando los espíritus le exponen a Kardec las ideas, hay muchas cosas que no se podían explicar porque hay conocimiento nuevo. Hoy día que sí se puede entender. Aquello que ellos explicaron, ni siquiera los de su época lo entendieron. ¿Por qué? Porque no tenían el otro conocimiento que se ha descubierto hoy Y día. como dijeron los espíritus, no hay lenguaje Para describir ese concepto. Y solamente te digo que pienses que es una chispa. Pero eso no quiere decir que fuese una chispa. ¿eh? Es que esa idea de una chispa es lo único más aproximado a la realidad de lo que es el espíritu. Pero la hemos seguido utilizando. Como ya estamos en el mundo cuántico, pues podemos decir que es un quartz, o es un leptón, o es una onda. O sea, podemos usar otro lenguaje, porque tenemos un lenguaje más expandido. de aquí, cuando dice es un quartz, yo sé lo que es, o más o menos tengo una idea, pero mucha gente tampoco lo va a entender. Exacto, sí. Eso es así. Bueno, Nelson. Y lo otro que siempre había pensado, y Ruth me hizo un cuento de una psicóloga que está dando un curso y a alguien allí se le pegó un espíritu y una persona que conoce de esto lo manejó. Y después la psicóloga estaba en curso de espírita. Tienes que enseñarle a la gente el fenómeno. No le puedes hablar de él o sea, tienes que enseñarle a la gente el fenómeno. Tienes que grabarlo y explicárselo con su salvaguarda, ¿verdad? Sí, Porque eso atrae, es curioso. sí, no, es verdad. Sí. La comunicación, si no se entiende, no se tiene. En eso es básico, sí. Dirigido por la voluntad de su portador, del espíritu, puede transmitirse a otros seres vivos, contribuyendo a su reabastecimiento y reequilibrio orgánico. Y utilizamos la pasoterapia para eso. O sea, el fluido vital tiene unas características que puede ser manejado, ¿verdad? Por nosotros, por los espíritus. Y entonces llegamos al perispíritu, cuerpo espiritual. Ahí tenemos una representación, ¿verdad? Lo que quiere decir esto es que estamos inmersos, ¿verdad? En un campo enorme de energía de diferente naturaleza, ¿verdad? Puede ser eléctrica cuando nos cae un rayo, puede ser magnética porque está presente en todo, donde quiera que hay un fluido transmitiéndose en una dirección, en su dirección perpendicular se forma un campo magnético. Todas las fuerzas en el universo, todas las interacciones, vamos a decir, todas las interacciones en el universo producen campos y todo eso llega a nosotros. Así que no somos algo separado, es algo sumergido dentro de toda una variedad de circunstancias en el universo. Tenemos que entender eso claro. Pero repito, cuerpo espiritual. A través de los transductores, los diferentes transductores que lo hemos leído aquí y que puede ser una clase, que son los chakras, a través de los chakras, centros energéticos, nos conectamos a todos esos campos energéticos. In y out, o sea, entra a nuestro cuerpo y sale de la experiencia del cuerpo hacia el universo. Es una manera de
interaccional y de autoconocimiento. O sea, debemos pensar el universo como algo en constante movimiento inteligente. ¿Eh? Ahí científicos teorizan de que hay una conciencia universal, ¿verdad?, que arropa todo el conocimiento y que se nutre de él, pero son teorías que en algún momento podemos también entrar en una conferencia que ahonde en ese tipo de visión. Todo esto son visiones. Pues el perispíritu o cuerpo espiritual. El perispíritu, ¿verdad? Aquí decimos, ¿cómo puede el espíritu hacerse visible? Si no tiene, si el espíritu no tiene no, tiene conocimiento, tiene la mente, pero no tiene una figura específica, ¿verdad? ¿Cómo lo puede hacer? Pues el principio es el mismo de todas las manifestaciones. Reside en la propiedad del perispíritu que puede sufrir diversas modificaciones conforme a la voluntad del espíritu. O sea, como hablamos ahorita de la idioplastía y del ectoplasma, ¿verdad?, que lo puedes hacer sutil y solamente ver una forma indefinida, o lo puedes hacer en una forma física que hasta se puede tocar. Así que eso es una característica del perispíritu. Lo que pasa que cuando decimos visible, tendemos a hacer que es a través de un órgano, que es nuestros ojos, Sí, que nosotros lo vamos a identificar, pero no es con los ojos, es percepción, es perceptible, sí. más bien. O sea, hay muchas maneras de encontrar algo, ya sea viéndolo, ya sea detectándolo. Las mentiras no se ven, ¿verdad?, pero se pueden detectar mediante un instrumento. Así que los vamos a traer aquí. ¿Ibas a decir algo? O si tú sabes, te coges el curso de ¿cómo se llama? Las señales que te da el cuerpo, la persona puede detectar si está mintiendo o no. Hay un curso que se da para Exacto, eso. y comprobarlo con el detector. Sí. Sí. Ok, el perispíritu es condensación del fluido universal en torno a un foco de inteligencia, que es el espíritu. Es confeccionado en función de la cualidad y gradación de los fluidos que componen el mundo en que viven. Está constituido por una sustancia vaporosa no visible a nosotros, a los seres humanos, aunque algunos videntes lo pueden ver. El registro milenario de las múltiples experiencias de los seres, en nuestra grabadora importante, y es influenciado por el pensamiento y la voluntad del espíritu. Es sensible a los impulsos e irradiaciones, reflejando las imágenes fluídicas originadas de nuestra idea. O sea que podemos presentar una idioplastía sin necesidad de que físicamente se presente. De hecho, cuando nosotros tratamos de imaginar algo, lo vemos, lo observamos, nuestra mente lo ve. ¿Ven? Así que es importante eso, ¿verdad? Para que lo vea, tiene que configurarlo y lo configura usando el fluido cósmico universal. También le dice el cuerpo espiritual, si las impresiones del perispíritu son de naturaleza destructiva, dispersan las fuerzas de cohesión en sus respectivas regiones. O sea, si hay impresiones destructivas en ese perispíritu, como consecuencia de acciones de los seres, ¿verdad?, se dispersan la fuerza de cohesión que hay en esa región. Por ejemplo, el que toma, pues puedes afectar, ¿verdad?, cierto órgano del cuerpo, el hígado, el riñón. ¿Qué pasa? Pues ahí empiezan a dispersarse, ¿verdad?, los campos de acción magnética y se provoca desequilibrio que se refleja en el cuerpo físico moderado por él.
por lo que se crean desórdenes celulares y fisiológicos característicos de las diversas enfermedades conocidas. ¿Sabes? Todo es consecuencia de la acción que el espíritu decide, ¿verdad? Por voluntad propia, realizar y las consecuencias de esas acciones, causa y efecto. La intensidad y la persistencia de esas ideas repercuten y pueden durar por largo tiempo, inclusive a otras existencias. A mayor evolución del espíritu, desarrolla más integración de su espiritualidad y a su vez va cancelando o eliminando desarmonías que son asuntos no resueltos. Eso con el cuerpo espiritual. Entre sus funciones, actúa como un transductor que transfiere al sistema nervioso central, cerebro y la columna vertebral, las intenciones y voluntad del espíritu. Además, recibe las sensaciones, impresiones, informaciones del cuerpo físico y las transfiere al espíritu. O sea, hay una constante intercomunicación, ¿verdad? ¿Qué hacer y qué resolvía al hacer lo que dije que iba a hacer? O sea, es una constante alimentación y retroalimentación. Personaliza e individualiza el ser. El espíritu actúa como el cuerpo físico para reflejar el estado evolutivo y las tendencias del espíritu que lo encarna. También facilita mantener la estructura humana en todas sus etapas y facilita la desencarnación. Archiva las experiencias reencarnatorias, se graban las tendencias en el perispíritu, las enfermedades, el resultado de la ley de causa y efecto, y si el espíritu es más armonioso, transfiere esa armonía al cuerpo físico. O sea que podemos tener un cuerpo enfermo, un cuerpo alegre, vivaz, que nada le resulta un reto enorme. Todo lo acepta y lo desarrolla correctamente. Una de las cosas que más afecta al cuerpo espiritual o periespíritu es la culpa. Sí. Y eso es algo que Ujú. incluso en las próximas encarnaciones se ve afectado, transmitiendo esa vibración de culpa, de miedo, Es lo de primero. trauma, de rencor, de odio, todo eso se queda impregnado y se manifiesta en el nuevo cuerpo que él está por nacer. Por eso De cosas no resueltas, vamos. quizá un curso repetitivo aquí debe ser el perdón. O sea, tenemos que aprender a perdonarnos. Si nosotros no sabemos aceptarnos y perdonarnos, perdonar quiere decir comprender lo que somos y aceptar como somos, como seamos, ¿verdad? Tenemos que enseñar a la sociedad de que todos tenemos valor, que todos tenemos oportunidad y que todos podemos aportar. ¿Eh? Sin los esclavos, los europeos no hubiesen podido conquistar América, ¿verdad? Establecer civilizaciones y desarrollarlas como se ven hoy. Los que llaman allá el americano, realmente no existe. Es todo un cúmulo de inversión de diferentes culturas, ¿no? Por eso en un momento dado le llamaron la mezcla, ¿verdad? Se olvidó el nombre que le habían puesto, pero era una unión de diferentes aportaciones de diferentes culturas, ¿verdad? No hay nadie. La cultura aria, pues, para que los europeos que me están escuchando, ¿verdad? Ya es conocido que solamente hace 3000 años empezó la tez a ser blanca. La conquista de Europa fue por los africanos, de tez oscura, porque era la capacidad para poder ingresar la energía que el sol transmite y convertirla en la vitamina D y otros compuestos subsecuentes que podían mantener la vida. Así que ese discurso de yo y que esto es mío, eso no lo podemos hacer. Eso la cultura espírita no lo puede respaldar porque es en la diversidad, en las diferentes formas de mirar las cosas que podemos aprender
por dónde caminar, si no nos perdemos. Así que, aparte, determina el perispíritu la capacidad mediúnica. El perispíritu facilita la emancipación del alma en sus diferentes grados y posibilita la concordancia de vibración entre los perispíritus, ¿verdad? El que quiere comunicarse y el medio, y permite que el desencarnado se pueda expresar a través del medio. O el encarnado, exacto. ¿Sí? Es de perispíritu a perispíritu. Entre sus características es flexible, posibilita los cambios necesarios para la encarnación en el óvulo fecundado. Ese tema, el proceso encarnatorio, es misterioso. En algún momento debemos tocarlo para ver qué ideas hay. Porque ella lo tocó, yo no lo traje porque realmente no lo pude entender. No pude comprender, ella cita a Yassi Reyes, pero no pude comprender eso que Yassi Reyes dijo que el perispíritu hacía cuando se fertiliza el óvulo. Okay. Lo dejo en el aire porque hay que investigarlo y verlo con más profundidad. Se moldea según la voluntad y posibilidades del espíritu y se modifica en sus adquisiciones evolutivas y facilita la desencarnación. Expansibilidad. Puede proyectarse fuera del ser físico en lo que el doblamiento y la actividad mediúnica es sensible a la acción magnética e hipnótica. Por eso se pueden manipular esas propiedades, esa respuesta a través de esas dos propiedades. Irradiación. La corriente mental circula y forma un manto de fuerza electromagnética que refleja los pensamientos del espíritu, los sentimientos y las alteraciones. Los conductores o centros energéticos permiten el intercambio o flujo de energía con el cuerpo humano, que ya lo habíamos dicho anteriormente. Absorción. Asimila esencias, materiales finos, fluidos y fluidos como el alcohol, la droga, el humo, etcétera, que facilita sensaciones temporales a ese espíritu como si estuviese encarnado. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? De que no estamos solos cuando hacemos las cosas. Penetrabilidad. Los cuerpos físicos no impiden su desplazamiento. Puede entrar o salir de cualquier lugar a voluntad del espíritu. Entonces vamos a la segunda parte, que es el tema B, funcionamiento cuántico. Y ahí tenemos, ¿verdad? Lo que llamamos las 4 fuerzas que actúan sobre las cosas según la ciencia actual. Tenemos que en el núcleo del llamado átomo está ahí sostenido por una fuerza que se llama fuerza nuclear fuerte y las partículas de esa fuerza le llaman gluones o quarks. Tenemos la fuerza electromagnética, que es la que mantiene entonces, le da unas características importantes a los átomos, porque mantiene la órbita de los electrones alrededor de ese núcleo. Y es la cantidad de electrones en esa órbita la que le da las características a ese elemento, que se clasifica por elementos, esa constitución del electrón, de los electrones y el núcleo de ese electrón. Así que, importante. La fuerza nuclear débil que produce lo que llamamos la degradación radiactiva, ¿verdad? Que nosotros usamos los isótopos, que son elementos degradados que han perdido su estabilidad como elemento y entonces se utilizan, ¿verdad? En el mundo de las armas para producir daño. Pues se usó esa característica y se usa el uranio como elemento más común por su susceptibilidad a degradarse rápidamente. Y la fuerza gravitatoria, que es la que mantiene las órbitas de los diferentes cuerpos alrededor de un centro, en este caso el sistema solar, por la fuerza de gravedad, pues nosotros estamos ahí.
¿Qué es la gravedad? Pues hay diferentes teorías. Se dice que es la acumulación de masa en un punto que provoca que las otras masas de menos acumulación, para no ser atraídas, empiecen a circular alrededor de ella. Entonces es una combinación de fuerza para irme y fuerza para arrastrarme al centro, que es el más denso. Es lo que hasta ahora han explicado, pero también podría ser otra clase. Ok. El objetivo del tema es reconocer cómo la física cuántica ha propiciado la percepción cambiante de la vida y el universo. Percepción cambiante, especialmente la relación mente-cuerpo. ¿Ve? Esto que parece algo que nosotros nos cansaría si estuvieran aquí una hora hablando de esto, tiene una repercusión importante, ¿verdad? En cómo percibimos las cosas y cómo nuestra mente y nuestro cuerpo se interrelacionan. Y eso es lo que queremos presentar aquí. Vamos a ver unos datos científicos generales, ¿verdad? El universo está hecho de materia visible y materia oscura. Y ahorita mencionamos, ¿verdad? Félix mencionó percibir a través del oído, de la vista, de la piel, de laboratorios, ¿verdad? Hay muchas maneras de percibir. Pero ¿qué pasa? Que un gran por ciento, el 80% de la materia que produce fuerza gravitacional no se ve, no es perceptible. Así que hay una gran incógnita ahí que no sabemos. La materia visible es todo aquello formado por leptones, partículas elementales y bariones, formados por quarks, que son también partículas elementales, en los núcleos. El 20% de nuestro universo es visible. La podemos percibir a través del telescopio, porque enviamos una sonda de diferentes maneras. El 80% restante es oscura, partículas que no absorben o reflejan ni emiten luz. Eso nos saca entonces de... Porque todo lo que estemos hablando aquí, cuando hablamos de la materia y pensamos que son partículas, pues no sabemos, porque hay un 80% que no tiene definición. Como le hablaba ahorita de la silla. ¿Eh? No la podemos ver si no la podemos definir y todos nos ponemos de acuerdo en eso. Pues en ese 80% están tratando, a veces dicen que no existe, pero como hay un efecto y no hay efecto sin causa, pues no la pueden sacar. Y tienen que seguir investigando para ver si está. La materia oscura, y entonces eso añádele la energía oscura, que es mucho más. Componen prácticamente el 95%. O sea que cuando yo estoy aquí hablando de materia, de periespíritu, de cuerpo físico, estoy hablando del 5%. Imagínense. Por eso aquel gran sabio dijo, yo solo sé que no sé nada. Porque si con todo mi conocimiento, y el que había en aquel tiempo era más reflexivo que objetivo, él no sabía nada, imagínate nosotros que tenemos acceso a tanta información, que nos volvemos locos porque no tenemos tiempo para recibirla toda, y solamente estamos hablando información sobre el 5% de lo que hay en el universo. Sí, y preguntó, al decirnos que no emite ningún tipo de radiación electromagnética, o sea, quiere decir que no hay ninguna energía que emite, no emite, no hay energía. Bueno, cuando observamos que el universo está en expansión y tratamos de definir por qué se expande a tal velocidad, pues entonces tenemos que buscar los parámetros que provocarían esa expansión. Cuando buscan esos parámetros, los que puede definir el ser humano a este momento, define el 5%. Lo otro no lo puede definir.
Eso le quiere decir eso. Están ocurriendo fenómenos que sabemos que están ocurriendo, pero no tenemos ni ecuaciones, ni teoría, ni filosofía que describa eso. Pero nada, en ese 5% es vasto, ¿para qué preocuparnos del 95%? Todavía no sabemos el 5%. Ok. La armonía dentro del aparente caos. Esto es un tema bien interesante. En física y en astronomía es frecuente toparse con sistemas que se autoorganizan cuando pasan de un estado predecible, sólido, a otro más complejo, gaseoso. ¿Verdad? El del plasma, ese sí es complejo. La explicación combina principios de la física cuántica, la química y la biología para ilustrar la autoorganización en sistemas complejos. ¿Cómo se forma la galaxia? Eso no es autoorganización, es un sistema complejo. ¿Eh? Sistema autoorganizado, autoorganización es un fenómeno que surge en sistemas alejados del equilibrio y como ejemplo verá la formación de la galaxia en la astronomía. De manera similar en química, moléculas en soluciones caóticas se organizan en patrones sincronizados a recibir energía, o sea que se le aplica energía a ese desorden y se autoorganizan. Eso resultado de experimentos químicos. Y se habla de lo que llaman relojes químicos. El término se refiere a reacciones químicas periódicas en las que las moléculas parecen colaborar, mostrando sincronización sorprendente. Es como si el sistema tuviera una especie de reloj interno que regula estas interacciones. Y hay un libro que explica esto muy bien. Este es un espírita es un ingeniero, ya no sé, pero es complejo. Yo traté de entenderlo, pero no entendí muy bien. Hay que leerlo muchas veces para entenderlo, pero él lo explica muy bien. Esa acción, ese reloj interno de la materia que permite una organización y una colaboración de las moléculas para que se formen esos sistemas más complejos. Conexión cuántica y biológica. En la teoría de Ilya Prigogine, que recibió un premio Nobel por ello, se enfatiza cómo la energía aporta orden al caos, permitiendo que las moléculas interactúen de forma altamente organizada. Es notable cómo este principio también se refleja en sistemas biológicos donde átomos y moléculas cooperan para formar estructuras vivas complejas. Bien importante, se podía profundizar en otra clase porque es la clave de cómo el pensamiento ejerce influencia sobre nuestro estado físico, nuestro estado de enfermedad, nuestro estado de armonía, nuestro estado de salud. Comenta Yacine Reyes. La ley natural como centro y gradador del pensamiento divino es fundamental para comprender cómo el universo puede ser a la vez controlador y caótico. Los avances de la física y el estudio del universo en general muestran la sabiduría que se expresa en la consistencia de los factores en la directriz anónima, pero evidente, tanto en el mundo energético como en el mundo inteligente. Hay un delineamiento fundamental de los procesos del universo físico y mental, pero simultáneamente existe un espacio ilimitado para el ejercicio de factores concurrentes o contradictorios. El nivel energético, las mutaciones de informaciones que originan la estructura móvil de la forma y de la materia, el nivel inteligente a partir del libre albedrío, que es el elemento desencadenador del conflicto y la solución. En el tema que me envió
Ada, él menciona esto muy bien, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que si bien las estructuras se forman, ¿verdad? Mediante una inteligencia organizativa, la cualidad que describe la física cuántica de esa separación que hay entre o sea, es demasiado espacio para la cantidad de materia, aunque lo vimos ahorita con el 5% y el 95%, ¿verdad? Pero el libre albedrío es el factor que puede desorganizar u organizar, porque puede crear un conflicto al desorganizar o puede construir al organizar. El espíritu participa a nivel energético en toda esta expresión que está aquí. Resumiendo los conceptos actualmente, ¿verdad? Se ha transformado el concepto de universo. La física cuántica, junto con la relatividad de Einstein, ha redefinido nuestra visión del tiempo, el espacio y la materia. Lo que creíamos sólido, ahora lo entendemos como vibraciones de energía, una concentración vibratoria. En un vasto campo que llama vacío, pero que realmente es materia oscura, energía oscura, demostrando que la realidad es mucho más dinámica y fluida de lo que imaginamos. El observador como creador de la realidad, y aquí vamos a la física cuántica, ¿verdad? Y la interpretación de la mecánica cuántica nos dice que el acto de observar puede causar un estado cuántico indeterminado, o sea, el famoso experimento del gato vivo o el gato muerto, ¿verdad? Solamente sabe si está vivo o muerto si lo mira, si lo observa. Teóricamente puede estar vivo o muerto. O sea, hasta que el ser humano no interviene, no ocurre un efecto. Todos los efectos son posibles, pero para que haya uno observable, tiene que participar el ser humano. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotros somos los creadores de la realidad que hemos aceptado. Sí, estaba leyendo yo ahí de eso del observador. O sea, que lo que nos dice en relación al mundo físico, pues, que, por ejemplo, nos pone de ejemplo un juego de tenis, y donde dice que la pelota, uno la pueden ver redonda y otros la pueden ver cuadrada. O sea, que todo es perceptible. O sea, nuestras percepciones y conciencia tienen un impacto en cómo experimentamos y creamos el mundo físico. Eso es esencial. Porque lo que está bien lo podemos seguir viendo bien, pero lo que está mal podemos pensarlo mejor y lo podemos transformar a bien. No es científico. Ok, pues. Bueno, resumiendo los conceptos actuales, quiere decir que eso es lo que pensamos en este momento. No, ambos. Puede cambiar.
¿Perdón? No, no, filosófico en el sentido de que no se metió el gato en una caja y se miró a ver cómo estaba. Es filosófico en el sentido que se pensó porque existen las alternativas de que sea o no sea, y no solamente aplica al gato, aplica a todo. Pero todo lo que quiere decir no es si es o no es que el ser o no ser depende del pensamiento. Que No, lo podemos hacer de una manera o hacer de otra. Eso es lo detrás de todo esto. lo que dice es que el pensamiento puede influir en la materia, y eso no es cierto. Eso no se ha probado. Lo primero sí. Ah, bueno. De que el pensamiento puede influir en la materia es parte de la doctrina espírita. Ahora, de que haya un experimento que pruebe eso, Por eso el segundo punto es filosófico, es una idea. claro, sí, no estamos diciendo que son hechos, estamos diciendo que son, es más, en la física cuántica se vive de probabilidades, que gracias a eso estamos viviendo este mundo moderno que tenemos y tenemos cohetes en el espacio y tenemos satélites y tenemos todo un mundo de comunicaciones y tenemos las nubes llenas de información. Gracias a eso. Que sea cierto o no sea cierto, bueno, El concepto de física de partículas es correcto. Bohr lo probó y Einstein hizo el cálculo. De ahí te salen todos los láseres, los rayos X, los motores, la inteligencia artificial, de ahí es que nace. Hay un cálculo que se puede hacer, por eso se puede manipular. El concepto de que la Tierra, el Sol giraba alrededor de la Tierra, era simplemente la observación de Aristóteles. Él se sentaba, veía por la mañana el Sol en un lado, está bien. y Nelson, no, pues sí, pero es que no es científico, está bien, es filosófico. tú tienes razón, tienes razón. Está bien. Estamos trabajando ahora en las computadoras cuánticas. ¿Eh? Gracias a que se descubre que tú puedes activar el conocimiento en un lugar, activando el conocimiento en otro lugar. ¿Eh? Eso no es físico, eso no va por un canal, no hay que hacer un cable transatlántico para llegar a él. Es parte del uso del conocimiento de esto. La computadora cuántica lo que hace es que tiene un cerebro que puede analizar muchas dimensiones a la misma vez, pero es físico. No. Entonces puede analizar mucho más rápido de lo que podemos analizar ahora. pero está bien, vamos a dejarlo ahí porque vamos a salir de la conferencia. Ajá, pero Por eso yo, porque el gato yo de... tampoco soy un experto, Nelson. Yo tampoco, yo no Ah. estudié eso. No Pero- no podemos adentrarnos en muchos asuntos profundamente porque requeriría investigar primero y estar seguro de dónde estamos parados. Una cosa es que lo que tú observes, tú le des una definición, que es lo que él dice, que es un objeto redondo y cuadrado, que es lo segundo, pero eso es subjetivo a tu mente. Y otra cosa es que con tu mente tú puedas manipular la materia, que es lo que se trata de implicar la filosofía espírita y no espírita con la física cuántica, que no es real. No. La doctrina espírita dice que el espíritu inteligente puede manejar la materia. Hasta ahí, ok. La física cuántica dice que el observador influencia en el resultado del experimento. Hay un paralelismo, pero no son lo mismo. Tú tienes razón. Sí, tienes razón. Es un paralelismo y nada más. No es que uno prueba la otra. ¿No? Conciencia biológica es la conexión entre mente y cuerpo. Nuestros pensamientos, emociones y creencias no solo moldean nuestra percepción del mundo, sino que también influye en nuestra bioquímica celular, lo que subraya el potencial de nuestra mente para transformar nuestra salud y bienestar. Y tú tienes razón, no se ha probado que tú te puedes sanar parándote en una esquina y decir, quiero sanarme, o ir a la iglesia y decir, estoy bien, ¿verdad? Hay muchos pacientes de cáncer que van a rezar a la iglesia para sanación y como quiera, su cuerpo físico se agota. O sea, pero hay ejemplos de que sí ha ocurrido
Entonces tenemos que estudiar los ejemplos donde ha ocurrido esa sanación espontánea para descubrir si hay método en el proceso. Y si hay método en el proceso, lo podemos difundir y ayudamos a sanar a muchas más personas. Si es al azar y se queda al azar, pues es al azar. O sea, es como usamos el conocimiento. Pero de qué ocurre, si hay ejemplos y hay estudios sobre eso. Lo que pasa es que la medicina y la ciencia lo quieren todo probado. Y hay cosas. Usted no puede poner un medio en un sitio y decirle que se comunique con un espíritu, porque el medio no se comunica con el espíritu. Es el espíritu el que decide si se comunica o no. Y por cuánto tiempo. Por lo tanto, tú no puedes llevarlo a un lugar condicionado con una circunstancia y probar si lo hacen o no lo hacen. Y de hecho lo intentaron. Y hay libros escritos sobre eso, pero en este momento, pues, es iluso eso también, probar eso. En situaciones de depresión, ansiedad, sufrimiento y otra desarmonía, las neuronas se agotan, bajan los niveles de las hormonas. Eso es probado. Se interrumpe el ciclo del sueño, las placas de la sangre son más pegajosas y tienden a aglutinarse. O sea, hay unos procesos internos que se producen como resultado del estado emocional del ser. Si tú cambias el estado emocional del ser, pues las consecuencias se alteran. Eso es lo que quiere probar esto, no es otra cosa. Es que el pensamiento es una herramienta que tiene el espíritu para alterar las consecuencias. No se puede quedar en la ley de causa y efecto. Tiene que trascender esa ley para alterar las causas y cambiar los efectos. Curaciones y remisiones de cáncer y otras enfermedades de alta incidencia de mortalidad debido a actitudes de fe y positivismo. Y no es fe de ir a la iglesia, fe de convencimiento de que puede alterarse. La capacidad de vivir a esta edad avanzada sin ser vista de enfermedad. Hay gente que dice, a mí nada me pasa. Y hay ejemplos de personas mayores que están en perfecto estado de salud. No quise que brinque y salte, ¿verdad? Porque ya yo cuando trato de brincar, yo pienso, espérate, ahora estoy bien, pues si me lastimo, me chavé y ya no hay respuesta. Cuesta mucho reponerse de una lesión. Supervivencia prolongada en caso de enfermedad catastrófica como el SIDA, cáncer y otras. Hay personas que el médico le dice, pues quizás viva un año o dos, o quizás 6 meses o un año. Y duran. O sea, la actitud mental, el pensamiento, altera toda esa bioquímica interna que tú tienes. Y tú tienes que ser alegre en la vida y te pasan muchas cosas positivas. Pues si eres pesimista, nube negra, como un amigo ingeniero mío que le decía nube negra, pues de tan nube negra fue que Puerto Rico se fue en quiebra y él se quedó sin trabajo. Sí. Los pacientes sometidos a trasplante de órganos comienzan a participar de los recuerdos del donante en este contexto debido a que las células conservan memoria, como dice Nelson. Esto es, ¿verdad? Especulativo, porque no hay un registro de eso, pero hay mucha información referente a eso. Ah, el tema C son las enfermedades del magnetismo, pero este tema corresponde a... Ah, sí, perdona. Escuchando a Nelson, ¿verdad? En su carácter de científico, eso es lo que ha creado la física cuántica, como dice el video, la certidumbre por la incertidumbre. Un comentario nada más. Ajá, es que nos podemos enredar en el principio de incertidumbre de Heisenberg. O sea,
porque estamos hablando entonces de probabilidad. Y como no hemos descubierto el resultado, la probabilidad de que ocurra es 50-50. O sea, es el resultado que nos dice esto es lo que es. Pero si el pensamiento, si el participante, si el observador influye en ese resultado, el resultado va a ser de acuerdo a lo que el pensamiento tiene, ese conocimiento, de acuerdo a ese conocimiento. En estos días pasados leí algo que me llamó mucho la atención. Es este científico, no sé si era psiquiatra, que él quería probar esto del el poder del pensamiento sobre la salud. Pero él quería probar lo opuesto, cómo el pensamiento negativo es detrimental para la salud. Pero él quería un candidato que si pasaba algo y se moría, pues no le echaran la culpa. Pues entonces se buscó entre los condenados a muerte a uno que iba a morir en la silla eléctrica. Okay. Y él convenció a la institución de que le dejaran hablar con él primero antes de someterlo a la silla eléctrica. Y él le preguntó al condenado a muerte, le dijo, ¿tú quieres morir de una forma dolorosa como es la silla eléctrica o quieres morir sin dolor de una manera tranquila? Obviamente no había mucho, dijo, quiero morir de una forma tranquila. Y lo pusieron en una camilla y le dijeron, pues, te vamos a hacer un pequeño corte y tú te vas a ir desangrando lentamente. Pero eso no fue lo que ocurrió. Le hicieron algo leve en la piel, una cosa de nada, y lo tenían acostado tapado la cara, ¿verdad? Y entonces no estaba desangrándose, pero pusieron un suero cayendo en una lata y la gotita sonaba, tic, 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 como si fuera la sangre cayendo. Una vez el suero terminó, al señor le dio un infarto cardíaco masivo y murió. Y ese es probó el impacto tan negativo que tiene la mente sobre el cuerpo, ¿verdad? Así que eso es lo opuesto. Al igual, a la inversa, si yo tengo esa certeza de que esas oraciones o esa fe o ese pase magnético me va a sanar, mi mente contribuye a esa vibración y a esa sanación. Exacto. Sí. ¿Ves? Y es que nosotros tenemos un sistema de hormonas que responden al estado emocional. ¿Eh? Y todo eso es la bioquímica del cuerpo. O sea, es que el conocimiento que tenemos ahora mismo nos dice cosas que tenemos que ir más allá. Sí, también hay un caso del psiquiatra Franceschini que le dio cáncer de garganta, cáncer de esófago, cáncer de colon, metástasis de hígado y metástasis de pulmón hace 3 años. Y él dice que ese cáncer o lo que él sucedió no es sinónimo de muerte, porque él estuvo trabajando con su sistema inmunológico mentalmente, al punto de que lleva 3 años con todas esas condiciones y está vivo. Sí, 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 sí. Cuando comenzó a manifestarse el SIDA, había muchas personas contagiadas. No todos murieron. Hoy día hay personas que tienen 40 o 50 años de supervivencia. ¿Por qué? Porque su actitud hacia la enfermedad no fue de me voy a morir. ¿Eh? Fue de puede haber alternativas, voy a escudriñarla, voy a buscarla. Y se convencieron que ellos eran partícipes de del resultado de eso. O se dejaban morir o vivían una vida plena. Y la vida plena le ha dado 30 o 40 o 50 años de supervivencia. Eso. Ante una enfermedad que todavía no tiene cura. ¿Eh? Un síndrome, no una enfermedad. Bueno, podemos coger la eutanasia y tocamos ese tema. Sí, sí. Yo entiendo la eutanasia en el sentido de que tú tengas una muerte digna, porque tú en una cama años de años, en una situación tan triste y deprimente y dolorosa, yo entiendo que sí puede la eutanasia ayudarte
si es que ayuda. Pero el tú, el gobierno hacerte cargo de tu vida, de matarte, de fusilarte, de lo que sea. Es un tema, sí, sí, escabroso, pero se ha discutido mucho. Eso es un tema bien discutido. Nelson, te voy a decir algo. ¿Está bien? Bueno, pues el próximo tema, que es el tema C del capítulo, son las enfermedades del magnetismo. Esa la va a presentar Camilo. Yo le había hecho todo, pero no me da tiempo. Así que le paso la información a Camilo para que él o la reproduce o la extiende como él crea. Sí. Así que gracias. Yo sé que como dice Nelson, ¿verdad? Es un tema de mucho conflicto porque al expresarse a la comunidad, tiene que expresarse de una forma asimilable y a veces hasta difícil hacerlo, ¿verdad? Así que quizás, como sugirió Flavio, pues podamos presentar nuevamente y entonces se busca un lenguaje mucho más amigable, ¿verdad? A todos nosotros. Hasta para mí, porque a veces yo lo leo y no lo entiendo tan bien. Así que tenemos esa asignación. Gracias por estar y Ada va a cerrar la clase. Gracias. Buenos días a todos. Sabemos que es un tema de aprendizaje. Estamos todos aprendiendo, ¿verdad? Estamos todos aprendiendo en diferentes estados evolutivos. Por eso es tan importante la repetición. Espero que haya sido agrado de todos. Vivir o comprender esto al lado de un científico es un poquito más complicado, como lo es Nelson. Y te lo digo por qué. Porque yo en estos días le digo a mi hermana, que también es científica, porque es médico, y le digo, oye, me voy a tomar tres cositas para la osteopenia. K2, no me acuerdo, selenio y magnesio. Y ella me dice, mira, Ada, te voy a decir una cosa, síguete tomando la Evista y olvídate de esos tres medicamentos. O sea, estamos en procesos evolutivos y me parece que tenemos que también buscar otras alternativas. No es sustituirlo como tal, pero también buscarlo, porque no sabemos, no sabemos. Así que estamos en proceso evolutivo. Gracias, Laudelino, por esta clase y seguimos aprendiendo. Lo importante es que esto cree aquella curiosidad para seguir investigando. Dime. Y buen día para todos. Escuchamos a Nelson y finalizamos. Que pasen un feliz día. El problema con el que escribe el libro, no con Laudelino, es que tú traigas un elemento filosófico y lo pases como científico. No hay ningún problema con eso, pero tienes que diferenciarlo. El hecho que él se refería era un filósofo que decía que tú metías un gato en una caja. Si tú no mirabas el gato no existía. Y el gato existía cuando tú lo mirabas. Entonces eso no es científico, eso es filosófico. Entonces la gente lo agarra para decir que la mente puede controlar la materia. ¿Sí me entiendes? Porque tú estás creando el gato se materializa gracias a tu mente. Y eso no es cierto. ¿Sí me entiendes? Eso no tiene que ver ni con cáncer, ni con sistema inmunológico, ni con selenio. Es filosofía contra ciencia. Lo importante de todo esto es que la vibración del pensamiento en una vibración alta favorece tu salud. Favorece tu salud y el deseo de sentirte bien. Las emociones, estar contento, estar alegre, contribuye a tu bienestar. Científicamente probado con cuántica. Pero no es con cuántica. Bueno, Eso se puede medir. pero también ambas. Está bien, pero seguimos hablando después porque son las 12. Que pasemos un buen día para que entonces disfrutemos de la meriendita. Gracias a todos.